¿Cómo responderías a la pregunta, ¿Jesús realmente fue Dios? ¿Cómo demostrarías tú que aquel bebé que nació en Belén realmente era Dios con nosotros? ¿En qué te fijarías tú? ¿Qué enfatizarías? ¿Cuáles atributos de Dios, cuáles acciones destacarías de su vida? Creo que esa es una de las preguntas más importantes. Es una pregunta que responde la Navidad. Tanto el evento como lo que siguió después. Los más de 30 años que el Señor Jesús estuvo en este mundo nos demostró que Él no solamente era un gran hombre, era Dios hecho hombre. Pero ¿cómo tú responderías a esa pregunta? ¿Cómo tú demostrarías que Jesús realmente era y es Dios? Una de las respuestas más fascinantes que he encontrado a lo largo de mi vida a esta pregunta la encontré en el libro El caso de Cristo del autor Lee Strobel. Ahí él entrevista a muchos hombres expertos en la vida de Jesús, personas estudiosas que han dedicado toda una vida para tratar de entender, conocer y defender que Jesús no solamente fue un gran maestro, sino era Dios hecho hombre. Y en cierta entrevista que tuvo con uno de estos hombres, más específicamente con el Dr. Donald Carson, él le preguntó, ¿poseía Jesús los atributos de Dios? Directamente, ¿cómo puede responder esta pregunta? Ahora, Dr. Carson dice lo siguiente, uno puede señalar tales cosas como sus milagros, pero otras personas en la Biblia, en la historia bíblica, hicieron milagros también. Y por supuesto está el asunto de la resurrección de entre los muertos, que vindica, que confirma de una vez por todas que Jesús era Dios. Pero dice él, sin embargo, de todo lo que hizo, lo que me llama más la atención es el perdón de los pecados. Lo que más me llama la atención, dice este estudioso, es el perdón de los pecados. ¿Por qué? Bueno, dice él, porque cuando tú pecas contra alguien, supongamos, dice, tú pecas contra mí, yo puedo perdonarte y está bien, pero sin embargo, si usted hace algo en contra de mí y otra persona viene y le dice, te perdono, ¿qué clase de desfachatez es esa? La única persona que puede decir algo así con todo sentido es Dios mismo. Porque el pecado, incluso si es en contra de otra persona, es primero y principalmente un desafío contra Dios y sus leyes. Después él alude a la historia de David con Betsabé, que no solamente cometió adulterio, sino que arregló un asesinato. Después, cuando él se arrepiente en el Salmo 51, verso 4, él dice, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él reconoció que aunque había perjudicado a otras personas, al fin y al cabo había pecado contra el Dios que lo había hecho. Y Dios tenía que perdonarlo. Entonces, dice el Dr. Carson, viene por allí un hombre llamado Jesús y le dice a un paralítico, te perdono tus pecados. Por supuesto que los judíos, los rabinos, los maestros de la ley iban a preguntarse, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? E iban a concluir diciendo, este hombre blasfema porque solamente el que puede perdonar pecados es Dios. Esta es la segunda parte de nuestra miniserie de mensajes de Navidad, Emmanuel, Dios disfrazado de un niño. En ella tenemos como propósito estudiar 4 historias, 4 relatos, una de cada evangelio, donde se nos muestra con gran claridad que Jesús, aquel niño nacido en Belén de Judea, era Dios en medio de nosotros. El primero de estos eventos lo vimos la semana anterior, en el mensaje anterior, y lo encontramos en Mateo capítulo 17, versos del 1 al 8. Ahí la manera en que sabemos que Jesús era Dios
en medio de nosotros fue por la manifestación de su gloria, su resplandor, su esplendor. Ese brillo que rodea a Dios al manifestarse en su creación. Esa forma en que Dios nos da a entender que Él es glorioso, brillante, sorprendente. Jesús se transfigura, es decir, cambia su forma y realmente muestra su verdadera forma de Dios, al menos en una parte, y todo ese destello, esa gloria lo pueden ver sus discípulos. El segundo de estos eventos lo vamos a encontrar aquí en el Evangelio de Marcos, específicamente en el capítulo 2, versos del 1 al 12. Y aquí la manera en que sabemos que Jesús era Dios en medio de nosotros fue porque el Hijo del Hombre, dijo él, tiene autoridad para perdonar pecados. La historia, los versos del 1 al 12, se pueden entender mucho mejor si lo dividimos en 4 escenas. 4 escenas. La primera, una decisión contradictoria. Versículos 1 y 2. Después, una determinación chocante. Versículos 3 y 4. Posteriormente, una declaración conflictiva. Versos del 5 al 7. Y por último, una demostración contundente. Versículos del 8 al 12. Así que hay 4 escenas que nos van a mostrar cómo Jesús tenía esa autoridad para perdonar pecados, pero todo lo que ocurre antes y después forman un marco precioso que nos ayudan a entender mejor y apreciar mejor esta historia. Así que comenzamos con una decisión contradictoria. Para este momento de la historia, recuerda que estamos viendo la historia de Jesús contada por el evangelista Marcos y estamos en el capítulo 2. Pero para este momento del relato, la historia, hay un asunto triple que el evangelista ha venido desarrollando, explicando y enfatizando una y otra vez. Hay un asunto triple que debemos de entender, que debemos de tener presente aquí, y es el Mesías, su misión y también las multitudes. Una vez más, el Mesías, su misión y las multitudes. En el capítulo 1, versículos del 1 al 20, encontramos que al principio de su misión el Mesías no tenía ninguna multitud. De hecho, cuando leemos esta parte de la historia, literalmente los seguidores de Jesús pueden contarse con los dedos de una mano. Juan el Bautista, Simón, Andrés, Jacobo y Juan. 5 seguidores identificados solamente que encontramos ahí. Y aparte de esto, lo más interesante es que estos seguidores fueron obtenidos de una forma muy interesante. Para comenzar, Juan el Bautista fue profetizado por el mismo profeta Isaías. Dios, a través del profeta Isaías, dejó entrever que habría de enviar un mensajero, y ese era Juan el Bautista. Los otros 4, Jesús tuvo que acercarse a ellos, los llamó y les dijo: vengan conmigo. Así que al principio el Mesías, en su misión, no tenía multitudes, pero de aquí en adelante las cosas cambian radicalmente. Porque en Marcos capítulo 1, versículos del 21 al 34, descubrimos que mientras el Mesías cumple su misión, repentinamente llegan las multitudes. Y vamos a hacer una lectura, va a aparecer en pantalla, Marcos 1, 28. Marcos 1, 28. Dice así: enseguida, su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Una vez más, el texto dice lo siguiente: enseguida, su fama, su reputación se extendió por todas partes y por toda la región alrededor de Galilea. Este es un momento importante en el ministerio de Jesús, en la misión de Jesús, porque vemos que las multitudes van a comenzar a formarse. Lo que nos enseña esta parte de la historia es que de un día para otro, de un momento para otro, el Mesías ya era conocido en por lo menos un área de 90 kilómetros de norte a sur o sur a norte, y de 40 kilómetros de este a oeste a la redonda. Muy pronto Jesús comenzó a darse a conocer y las multitudes comenzarían a formarse. Ahora los que siguen a Jesús se mencionan en esta parte de la historia de a muchos, de todos, hasta en cierta ocasión se dice que toda la ciudad se había amontonado
donde Jesús estaba. Dice la historia que se habían amontonado a la puerta, es decir, a la casa de Simón, la cual el Mesías utilizaba para cumplir con su misión. Ahora bien, en Marcos capítulo 1, versos del 35 hasta el 45, el evangelista nos enseña que para este momento de la historia, las multitudes comenzaban a estorbar la misión del Mesías. Una vez más, las multitudes. Ya la gente era tanta, ya no eran 5, ya eran muchas personas, eran tantos que comenzaron a estorbar la misión del Mesías. Eso lo leemos en Marcos capítulo 1, versículos 35 al 38. Acompáñame con la lectura que va a aparecer en pantalla, Marcos capítulo 1, versículos 35 al 38. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Lo encontraron y le dijeron: todos te buscan. Jesús les respondió: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Ahora, a pesar de realizar su misión de forma más ambulante, las multitudes seguían creciendo y convirtiéndose en un obstáculo cada vez más grande. La historia nos dice que a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente a ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Un historiador del siglo I informó que había unos 240 pueblos o ciudades pequeñas en Galilea. Y lo más probable es que Jesús había querido ir a todos ellos para predicar el Evangelio. La respuesta cada vez más abrumadora de la gente hizo que eso fuera imposible. Cada vez Jesús tenía más multitudes y su misión se veía estorbada. Es por eso que cuando leemos justo al inicio de nuestra historia, en Marcos capítulo 2, versículo 1, que Jesús entró de nuevo en Capernaum varios días después, parece ser una decisión contradictoria por lo que había dicho antes y de lo que se había propuesto anteriormente. Naturalmente, ¿qué pasa cuando Jesús entra a esta ciudad? Cuando se oyó que estaba en casa, se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Ahora, el tamaño de las casas en esa época en Galilea podía oscilar entre los 20 hasta los 200 metros cuadrados. Estas casas constaban de una habitación que daba por un lado a la calle y por otro estaba conectada a una habitación interior que servía de vivienda, de casa. En Galilea este tipo de casas se encontraba sobre todo en las calles principales de las grandes ciudades. Esto hace que la tan específica descripción "ya no había lugar ni aún a la puerta" signifique que una de las principales avenidas en Capernaum se encontraba congestionada debido a la presencia de Jesús. No solo esta casa estaba llena de personas, sea que hayan sido 20 metros cuadrados o 200 metros cuadrados llenos de personas, también había tantos que la calle, una de las principales avenidas, estaba llena, atiborrada de personas queriendo escuchar, queriendo estar con Jesús. Ahora, Marcos agrega un detalle más a esta escena que de alguna forma justifica, al menos de una manera general, la decisión tan aparentemente contradictoria que Jesús había tomado. Y es que dice la historia así, verso 1 al final: y él les explicaba la palabra. Esta palabra explicaba es la traducción de una palabra griega que en ese entonces no gozaba de una buena reputación, no se usaba en un buen contexto. Ahora, esta palabra, su equivalente en nuestro español sería decir como bla, bla, bla. Esta palabra explicaba, se utilizaba para referirse a los balbuceos de los niños, a los ruidos de los animales. Es decir, era un ruido que no significaba nada. Era un ruido que no transmitía nada. Sin embargo, en los labios de Jesús, esta palabra significa que a pesar de que no sabemos específicamente
¿Qué es lo que él les explicaba? Marcos no nos dice. Sabemos que lo único que se oía en la voz de él era la palabra de Dios. Así como los balbuceos son inconfundiblemente los sonidos propios de un bebé, así también explicar la palabra era inconfundiblemente lo que se escuchaba salir de la boca de Jesús. Y como una aplicación para nosotros, yo creo que esta frase explicaba, o este balbuceo tan propio de los niños, debería ser una forma en que se identifique a nosotros. Que lo que hablemos, que lo que digamos, tal vez las personas no lo entiendan del todo, pero que siempre sea en referencia a la palabra de Dios. Ahora, con esta nota final, Marcos cierra esta escena. Y pareciera que aquella decisión contradictoria de Jesús tenía un poco de sentido. Pues a pesar de que las demandas comunes de las multitudes eran la sanidad, era la liberación de demonios, el Mesías se mantuvo firme en su misión. Y lo más curioso de todo es que al parecer esta multitud respetó la misión del Mesías. Porque no se menciona que le trajeron los que estaban enfermos y los endemoniados. Y si así fue, no se nos dice que alguien vino rogando a Jesús pidiéndole sanidad o liberación de demonios. Ahora, eso es interesante, porque es verdad, en esta historia no se nos dice que trajeron enfermos o endemoniados, y tampoco se nos dice que se le pidió a Jesús que les ayudara. Hasta que le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Y estos hombres llegaron con una determinación chocante con la atmósfera generada por Jesús. Así pasamos a la segunda parte de nuestra historia. Pasamos a la segunda parte de nuestra historia, una determinación chocante, versos 3 y 4. Cuando esta parte de la historia más en particular se analiza de forma aislada, sin tener en cuenta el asunto triple del Mesías, su misión y las multitudes, los adjetivos que se suelen utilizar para describir a estos 4 hombres y su acción son valentía, ingenio digno de admiración, incluso determinación intrépida. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado esta historia o la hemos contado a otras personas y ponemos a estas personas como los héroes, como si fueran los grandes salvadores de esta historia, como si fueran todos unos protagonistas? Bueno, si bien Jesús posteriormente reconocerá una cualidad positiva en ellos, a la luz del contexto considero que lo más correcto es considerar que su determinación fue chocante. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el término chocante como algo que causa incomodidad, desagrado o rechazo. Una vez más, el término chocante significa incomodidad, desagrado o rechazo. Y pienso que estos 3 conceptos definen con precisión la segunda escena de nuestra historia. Hay algo de incomodidad, hay algo de desagrado, incluso de rechazo. Mientras Jesús les explicaba la palabra, entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. En el mundo del Nuevo Testamento, la parálisis es considerada como una enfermedad muy seria y como muchos otros padecimientos no podía ser controlado y tampoco podía ser, mucho menos, curado. Ahora, Jesús, aquel que podía sanar diversas enfermedades, era la única esperanza para este paralítico, para este hombre que estaba sufriendo. Pero lamentablemente el verso 4 nos dice que no pudieron acercarse a Jesús, es decir, que no pudieron poner a aquel paralítico justo enfrente de él. Al parecer estos 4 hombres llegaron a aquel lugar y en lugar de comenzar a gritar, en lugar de buscar a Jesús o pedir por él, parece ser que lo que querían hacer era meterse y entrar hasta delante de Jesús, que él lo pudiera tocar para así sanarlo. Ahora, muchos concluyen rápida y superficialmente que la multitud frustró egoístamente la entrada de estos 4 hombres con el paralítico. Pero una vez más, lo que Marcos nos ha contado hasta ahora no nos permite pensar de esta manera. En primer lugar, recordemos que no se nos dice que esta multitud trajera algún enfermo o que si lo hizo le pidiera a Jesús que lo sanara.
Así que no creo que las personas de la multitud tuvieran esta actitud con ellos. Yo no creo que llegaron estos 4 hombres con el paralítico y le dijeron, ¿sabes qué? Nosotros llegamos primero, espera tu turno. Yo no creo que esto pasó aquí. En segundo lugar, creo que realmente esta multitud estaba interesada en escuchar la palabra. Más específicamente cómo Jesús les explicaba la palabra. Porque el evangelista ya nos ha dicho que la gente de Capernaum se admiraba de su enseñanza. Eso lo puedes leer tú en Marcos 1:22. La gente estaba asombrada de la autoridad con la que Jesús enseñaba. Así que, por lo tanto, yo creo que estas personas sí estaban interesadas. Tal vez había enfermos, tal vez había endemoniados, pero en ese momento ellos estaban interesados en la explicación que Jesús les daba. Porque nos dice Marcos que la forma en que Jesús enseñaba la palabra era tan impactante que la gente, cuando la escuchaba, recibía un golpe en los sentidos y no volvía a ser la misma. En tercer y último lugar, en lo que va del Evangelio de Marcos, vemos que la multitud, en lugar de frustrar, facilitó entusiastamente la entrada de los que necesitaban acercarse a Jesús. En una situación similar a la de nuestra historia, observamos lo siguiente. Acompáñame a Marcos capítulo 1, versículos 32 y 34. La historia dice así. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios. Posteriormente, después de que Jesús sanó a un leproso, nosotros encontramos lo siguiente en Marcos, capítulo 1, versículos 43 y 45. Marcos, capítulo 1, versículos 43 y 45. Dice así. Jesús lo despidió al leproso, enseguida amonestándole severamente. Mira, le dijo, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó, para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto de que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad. Así que estos antecedentes históricos, por lo tanto, presentan un argumento sólido para no considerar a la multitud como los antagonistas o villanos en la narración. Eso es importante, porque normalmente vemos o pensamos de esta multitud como egoísta, pero realmente ellos estaban enfocando en la enseñanza de la palabra. Los que vinieron a chocar con esta atmósfera fueron estos 4 hombres con su amigo paralítico. Todos estaban escuchando la palabra de Dios y ellos querían un milagro, ellos querían sanidad. Por supuesto, esto era válido, pero estaban chocando con la atmósfera que Jesús había generado. Ahora, si bien tampoco estos 4 amigos y el paralítico no son los malos de la película, la determinación de estos 4 hombres sí causa cierta incomodidad y rechazo. Choca de frente con la misión del Mesías. La historia continúa en el capítulo 2 diciéndonos, como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Ahora, todas las casas en ese tiempo tenían un techo compuesto de cosas muy sencillas, muy fáciles de quitar. Tan solo eran unas vigas de madera que corrían a lo largo de la casa. Estas tenían pedazos de madera arriba, después les ponían una mezcla de pasto y también de barro. Eso era un techo de una casa judía. Así que hay algo muy interesante que nosotros vemos aquí. Lo interesante o lo difícil de creer aquí no fue que ellos levantaran el techo. Eso no fue lo difícil de creer. Lo difícil de creer fue que se atrevieron a hacerlo. Estas personas, ¿cuántas más a lo mejor no habían pensado eso? Pero ellos dijeron, ¿sabes qué? No nos importa cómo está la atmósfera, no nos importa si Jesús está enseñando o no. Lo que queremos es un milagro y lo queremos ya. Así que esto fue sorprendente porque fue algo demasiado chocante. El Nuevo Comentario Bíblico, siglo XXI, explica esta parte de la historia de la siguiente manera y me gustó mucho. Ahí dice,
aquellos 4 amigos pueden haber pensado que harían volver a Jesús de su prédica inútil a la sanidad práctica. Una vez más, estos 4 amigos, dice el comentario, probablemente pensaron, sí, Jesús está enseñando, pero eso es algo inútil. Vamos a regresarlo con esto a lo que debe de estar haciendo el Mesías: sanar personas, liberar demonios, hacer cosas sorprendentes. Enseñar, qué bueno, pero hacer estas cosas es lo que realmente necesitamos. Ahora, con lo sucedido en esta escena, volvemos a cuestionarnos si realmente aquella decisión de entrar a Capernaum de nuevo había sido la apropiada. Tal parece que una vez más la misión del Mesías se verá afectada por la determinación chocante de estos 4 hombres. Sin embargo, como solo Él sabe hacerlo, Jesús va a aprovechar esta interrupción y utilizarla para hacer más patente aún que Él es el Mesías. Y todo esto lo logra con una declaración conflictiva. Así pasamos a la tercera escena de nuestra historia. Una declaración conflictiva. Marcos capítulo 2 versículos del 5 al 7. Debemos de saber que en el Evangelio de Marcos, Jesús siempre recompensa a aquellos que tienen fe. Y siendo más específico, siempre les recompensa con aquello que ellos esperaban obtener. No solamente les recompensa. Si tienen fe, en la historia de Marcos, Jesús les da aquello que esperaban obtener de Él. Marcos se ha encargado de hacernos ver qué era lo que el paralítico, así como los 4 hombres que le llevaban, esperaban obtener de Él. El punto es muy obvio. Si hay un paralítico que necesita volver a caminar, volver a tener movilidad, el asunto es súper obvio. Y por cierto, déjame decirte que esta es la única historia de un paralítico que vemos tan ampliamente explicada en la Biblia. Es la historia más amplia que encontramos, particularmente en el Nuevo Testamento. Sí vemos que Jesús se menciona que sanó paralíticos, pero esta historia es la que explica toda una sanidad de este hombre. Ahora, el asunto, una vez más, era bastante obvio. Un paralítico necesita volver a tener movilidad. Punto. Fin del asunto. Así que cuando leemos viendo Jesús la fe de ellos, tenemos cierta expectativa de lo que está a punto de tener lugar aquí. Decimos, bueno, Jesús lo va a sanar. Esa es la conclusión a la que Marcos quiere llevarnos. Sin embargo, la siguiente declaración de Jesús es conflictiva. ¿Qué dice el pasaje? Versículo 5. Hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora veamos esta declaración en su contexto, porque va a ser muy valioso. Estos hombres acaban de levantar un techo, la casa probablemente está llena de la tierra, de todo el polvo, a lo mejor hay algunas ramas por ahí todavía en el aire flotando. Eso fue algo impactante, pero lo que Jesús acaba de decir es mucho más impactante. Jesús acaba de hacer una declaración muy fuerte. Ahora, algunos comentaristas bíblicos explican que Jesús le dijo esto al paralítico porque, aunque muy seguramente él no podía hablar debido a su condición, Jesús sabía que lo que más esperaba obtener de él era el perdón de sus pecados. Otros se aventuran a afirmar que Jesús le dijo esto al paralítico porque era debido a ciertos pecados ocultos que él había cometido que se encontraba sufriendo dicha parálisis. Ambas conclusiones son equivocadas. Ambas conclusiones son erróneas. No es necesario hacer tales especulaciones, porque lo que sigue a continuación en la historia nos enseña que no era el corazón del paralítico en que Jesús se había fijado. Es hasta este momento de la narrativa que Marcos considera apropiado introducirnos a otros de los personajes que se encontraban presentes en aquel incidente. Verso 6. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas. Y estos eran nada más y nada menos que los intérpretes, comentaristas y maestros de la ley. Ellos eran los intérpretes, comentaristas y maestros de la ley. Nadie sabía más de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, de la ley de Dios, que los escribas. Ellos se encargaban de explicar esto. De hecho, en otras ocasiones se les llama los expertos de la ley.
Y hasta este momento de la historia, estos hombres, estos escribas, no han dicho nada acerca de la enseñanza de Jesús. Al parecer todo estaba bien. Ellos estaban de acuerdo en lo que Jesús enseñaba y cómo lo enseñaba. Sin embargo, lo que Jesús acaba de declarar les presenta un razonamiento teológico conflictivo. El verso 6 una vez más dice: los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esta era la declaración conflictiva. Yo soy Dios, dice Jesús, porque puedo perdonar pecados. La decisión aparentemente contradictoria ya no lo era, ¿verdad? La determinación chocante ahora tenía un propósito. Jesús entró de nuevo en Capernaum por una razón muy específica, para hacer una demostración contundente de que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. O como dijeron los demonios en el capítulo 1, el Santo de Dios. Y así pasamos a la última escena de nuestra historia, una demostración contundente. Marcos capítulo 2 versículos 8 al 12. La historia comienza diciendo lo siguiente: al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Jesús les presenta una pregunta muy importante y muy interesante a estos hombres. Y una explicación interesante que encontré acerca de estos versículos es la siguiente. El comentarista bíblico William Hendrickson dijo lo siguiente: es fácil decir tus pecados te son perdonados, ya que nadie está en condiciones para probar lo contrario. Nadie puede mirar el corazón de su prójimo o acercarse al trono del Todopoderoso y descubrir sus decisiones judiciales en cuanto a quién recibe y quién no recibe el perdón. Por otro lado, decir a este hombre: levántate, toma tu camilla y anda, sería mucho más difícil, porque si no se produce la sanidad, lo que es muy probable, aquí estamos todos para presenciar su humillación. Por tanto, tal como ellos ven el asunto, Jesús es un blasfemo y un impertinente. Jesús hizo una declaración que según ellos no se podía comprobar y que solamente le correspondía a Dios. Jesús les está diciendo: yo soy Dios y se los voy a comprobar por medio de algo muy demostrable. La historia continúa y dice lo siguiente a partir del verso 10. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y, tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos. De manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Jesús acaba de demostrar que Él puede perdonar pecados. ¿Cómo? Con una acción visible. Ellos no podían ir con el Padre y preguntarle si le había perdonado los pecados a aquel paralítico. Él sanó a aquel hombre como una demostración, diciendo: si yo puedo hacer esto, también puedo hacer lo otro. Lo que ustedes consideran lo más difícil, yo lo puedo hacer. Y es a este hombre sanarle para demostrar que yo puedo perdonar pecados. La conclusión de todo esto es que los que estaban blasfemando entonces eran los escribas, no Jesús. Pero no eran los únicos que estaban blasfemando en aquella ocasión. Sí, todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, pero su motivación era: jamás hemos visto cosa semejante. Es decir, que a pesar del milagro evidente y de la demostración sin precedentes de poder divino, muchos no estaban convencidos de la deidad de Cristo. Aún veían a Jesús simplemente como un hombre a quien Dios había otorgado autoridad para perdonar pecados. La blasfemia de los escribas fue no creer que Jesús era Dios hecho hombre. La blasfemia de todos en la multitud fue creer que un hombre se había hecho Dios, o peor aún, que Dios mismo había hecho a un hombre Dios. Mi pregunta para ti es: ¿qué piensas en tu corazón? ¿Quién crees
¿qué es Jesús? ¿Crees que Jesús es Dios? Y permíteme decirte que si crees algo diferente a esto último, no eres diferente ni a los escribas ni a todos los de la multitud. Peor aún, tus pecados aún no te son perdonados. No es suficiente tener una buena opinión de Jesús, una opinión positiva acerca de Él, una idea buena acerca de Él. Debemos de tener una opinión completa y creer que eso es verdad. No solamente fue un gran maestro, no solamente fue un sanador, no solamente fue un hacedor de milagros. Hizo todo eso porque Él era Dios hecho hombre. Y una vez más, de esto es lo que se trata la Navidad, y más específicamente esta historia. Porque volviendo al asunto de lo que era más fácil para Jesús sanar a esta persona que morir por nosotros en la cruz del Calvario. Era mucho más fácil. Pero Jesús no solo hizo la sanación, sino que también estuvo dispuesto no solo a perdonar los pecados en ese momento, sino a ir a la cruz y pagar por sus pecados y por los nuestros. Eso es lo que nos cuenta esta historia. Termina tristemente porque estas personas se asombran, pero no creen en Jesús. El asombro no es lo mismo que la fe. El asombro puede ser algo bueno, puede ser algo momentáneo. La fe es algo que se sostiene. A pesar de que las circunstancias cambien, seguimos creyendo lo mismo. Incluso cuando nosotros no veamos una sanidad, un milagro, o que el Señor no nos dé lo que nosotros queremos. Eso es la verdadera fe. Quisiera terminar haciéndote una invitación a ti, que tal vez has escuchado acerca de Jesús, que tal vez eres parte de esa multitud, o que eres un escriba que lo analiza todo. Bueno, ya te ha demostrado Cristo aquí que realmente Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y quiero hacerte la invitación que el autor de Hebreos en capítulo 3, verso 15 hace: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón, no seas como los escribas, no seas como la multitud, no seas como Judas. Mantente confiando en Cristo Jesús, porque Él sigue teniendo esa autoridad, y solo Él tiene esa autoridad para perdonar pecados. Señor, gracias. Gracias porque en esta Navidad necesitamos recordar no solamente que naciste y creciste y que eras glorioso, que eres glorioso, sino que solamente tú tienes esa autoridad para perdonar pecados. Utilizaste, Señor, todo esto, decidiste regresar, tomar todas esas incomodidades de lidiar con las multitudes, de incluso, Señor, estar en un techo que se estaba derrumbando, todo eso para demostrarles de forma clara, tan visible, que solo tú puedes perdonar pecados y que eso significa que tú eres Dios. Y te pido para que nosotros podamos reconocer lo mismo, Señor, no solo en Navidad, sino constantemente. Y que tengamos tu misma valentía, Señor, de que no nos andemos con rodeos, de que no negociemos tu persona, de que no negociemos quién eres tú, que no permitamos que la gente simplemente se quede con la impresión de que eres un buen hombre, un gran maestro, un profeta, sino que eres Dios. Así que, Señor, permítenos compartir esta historia también como otra historia de Emmanuel, tú, Dios mío, disfrazado como un niño. En Jesús. Amén.